Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor González. Les doy la bienvenida a este nuevo proyecto, a este programa que se llama Pase al Espacio. La idea de este programa, de este podcast, es que podamos conversar respecto al fútbol. En lo personal, el fútbol es algo que permea todos los aspectos de mi vida. Desde muy chiquitito siempre fui muy fanático del fútbol, desde las primeras pichangas, las conversaciones con mis amigos, las idas al estadio con mi papá. Y todo lo que engloba poder estar metido en este ambiente del fútbol, ¿no? Yo soy hincha de Unión La Calera, un equipo que en los últimos años le ha ido bastante bien, pero que cuando yo era chico, el año 2000, yo tenía cerca de 5 o 6 años, estaba en tercera división, era un equipo que jugaba a nivel amateur, y recuerdo claramente mi primer hito futbolero, que es el ascenso de Unión La Calera al profesionalismo, en este caso a la primera B o a la segunda división, como se llamaba entonces, el año 2000. Fue un hito muy importante para la ciudad, para mis vecinos. Yo tenía la oportunidad y la suerte de ser vecinos de algunos jugadores de Unión La Calera y sin duda fue un acontecimiento muy importante en mi vida. Recuerdo también que uno de mis mejores amigos de la infancia, a quien le mando un saludo si es que en algún momento puede escuchar este podcast, Leandro. Él era argentino, su papá jugaba en Unión La Calera, Claudio Valls, y hablábamos de fútbol, jugábamos fútbol, estábamos todo el día pensando en el fútbol. Mi hermano también hemos construido una relación a partir de ese fanatismo con mi papá, con mi abuelo, con mis amigos. Siempre ha estado la inquietud de poder hablar, analizar y jugar al fútbol, porque finalmente uno habla de esto, lo disfruta jugando, disfruta viendo el estadio, y con los últimos años el periodismo me ha ayudado también a analizarlo de una forma quizás un poco más fría, más tranquila. Obviamente a uno nunca se le va esa ilusión y la energía del hincha, pero cuando entras al periodismo se va haciendo un poco más tranquilo en el análisis, comienzas a considerar otros factores, quizás no te va a afectar tanto el resultado de un equipo. A mí me sigue afectando mucho lo que pasa con Unión La Calera, pero si lo pienso en comparación a cómo eran los años anteriores, sin duda ha mermado un poco esta influencia, este fanatismo que uno siente por su equipo de fútbol, que tiene cosas muy buenas cuando hay alegrías, pero que también los que somos fanáticos y fanáticas de algún equipo sabemos que lo pasamos muy mal cuando las cosas no salen como nosotros queremos. La idea de este espacio, de por qué también se llama Pase al Espacio, valga la redundancia, es poder darle un reconocimiento a través del nombre a aquellos futbolistas que no brillan por sus goles, no brillan quizás por las gambetas o por ser el jugador más rápido, el más fiero, pero sí creo que el concepto de pase al espacio, que vendría siendo este pase filtrado, de poder hacer algo que quizás otro futbolista no puede hacer, me identifica mucho en el sentido de que creo que hay una inteligencia detrás de eso. Me gusta mucho ver jugar a futbolistas como, no sé, Juan Román Riquelme en su momento, videos de Maradona, lo que hace Messi en velocidad, Matías Fernández en su tiempo. A mí me volaba la cabeza ver lo que podía hacer el Mati Fernández, ese concepto de que él trasladaba a la cancha de fútbol todo lo que uno soñaba hacer en una pichanga. Es por eso que este espacio precisamente nace como un homenaje a aquellos jugadores que nos deleitan a través de las asistencias, de encontrar esa geometría en la cancha que probablemente otro jugador más veloz, más fiero, que le pegue mejor a la pelota no lo va a encontrar. Eso a mí me cautiva mucho del fútbol y espero en este programa poder hablar de fútbol, de la contingencia. Vamos a estar conversando sobre diferentes cosas, pero principalmente transmitir ese mensaje inicial, que pese a todo el fanatismo que uno tiene, que nosotros tenemos, esto no deja de ser un juego, y donde cuando hay genios de la pelota, donde hay futbolistas que ven espacios que el otro no ve, que son capaces de tomar el protagonismo de un partido, de pedir la pelota siempre, a mí al menos eso me genera muchísima admiración. Eso, vamos de inmediato ya con la primera parte del programa, que tiene que ver con los equipos chilenos en Copa Libertadores de América. Hoy vamos a estar hablando mucho de la Copa Libertadores, porque es el torneo, creo yo, la competencia que todo equipo chileno, que todo hincha también de los equipos de acá de Chile, quieren ver jugar a su equipo.
tuve la oportunidad, la suerte de que el año 2021 Unión La Calera jugara la Copa Libertadores. Como hincha fue algo fantástico. Lamentablemente estábamos en pandemia, por lo que no pude ir a todos los partidos. Me habría encantado viajar, por ejemplo, a Argentina, el partido contra Vélez, o ir a Brasil, en el Maracaná, cuando Calera jugó contra Flamengo. Pero tuve la posibilidad de ver algunos partidos como local, frente a Liga de Quito de Ecuador y frente al Flamengo de Brasil. Tuve la posibilidad de ver esos partidos y sin duda es una fiesta. Quienes van a vivir esta fiesta este año son los hinchas, los jugadores y el cuerpo técnico de Ñublense. Es un equipo de Ñublense que en este espacio, como ustedes se han dado cuenta, yo soy hincha de un equipo de provincia. Por ende, el protagonismo lo van a tener mayormente los equipos que sean de provincia. Y ahí Ñublense, por supuesto, entra en esta categoría con un campeonato 2022 que fue muy bueno. Terminaron en el segundo lugar. Pero esto es un proceso largo, porque Ñublense comienza a tomar esta forma, empieza a posicionarse bien arriba con la llegada de Jaime García el año 2018, cuando él reemplaza a Germán Cavalieri en la banca de Ñublense. Ahí el elenco de Chillán, recordemos, estaba en la primera B. García se logra meter en semifinales ese año, no consiguiendo el ascenso, pero ya generando una expectativa, una ilusión en los hinchas del equipo de Chillán, pensando en el año 2019. Y esa ilusión que se comienza a germinar el año 2018, bueno, el 2019 tiene resultados, cobra rédito, bien digo, porque me estoy confundiendo con los años, disculpen. El año 2020 finalmente es que Ñublense consigue el objetivo. El año 2019 Jaime García llega hasta Chillán, y el año 2020, con una tremenda campaña, Ñublense consigue el ascenso. Ya el año 2021 vuelve a la primera división y de inmediato tiene resultados. El 2021 Ñublense de Chillán termina en el 7º lugar, clasifica a la Copa Sudamericana 2022, y el año pasado justamente juega la Copa Sudamericana, enfrenta a Unión La Calera en la primera fase. Para fortuna de los hinchas caleranos, clasifica a Calera y Ñublense termina quedando fuera, pero con una buena sensación. El equipo jugaba bastante bien, era un equipo atrevido, muy ofensivo. Y esa campaña de Copa Sudamericana 2022, que Ñublense jugó bien, más no pudo conseguir los resultados, fue un preámbulo de lo que sería toda la campaña del año pasado para el cuadro de Chillán. Terminó en el segundo lugar, peleó palmo a palmo con Colo-Colo por el título y termina clasificando a Copa Libertadores de América. El arquitecto de esta idea, de este equipo de Ñublense, es Jaime García. ¿Cuáles son los grandes méritos de Jaime García? Sus equipos, yo tuve la posibilidad de verlo en Deportes La Serena cuando él dirigió, luego en Santiago Morning, y su tercer club es Ñublense. Sus equipos siempre han respetado mucho la pelota, juegan muy bien, buscan los espacios, son ofensivos y también son muy dinámicos en cuanto a la presión, son agresivos, así que Jaime García viene consolidando una idea de juego que, sumado a sus características personales, que tiene que ver con la confianza que él entrega a los futbolistas, que tiene que ver con el cariño que le tienen los jugadores a él, termina generando esta simbiosis, por decirlo de cierta forma, esta complicidad entre el plantel y él, y eso termina reflejado en, por supuesto, los buenos resultados que ha conseguido Ñublense en los últimos años. ¿Cuál ha sido el esquema base que ha ocupado Ñublense desde que estaba en la primera B, luego en la primera división y por supuesto en copas internacionales? El 4-3-3. Pero esta idea de juego, este dibujo táctico de Jaime García ha ido variando, porque los dos grandes líderes futbolísticos dentro de la cancha que tenía Ñublense, por ejemplo, que eran el Nico Vargas, capitán y defensa el año pasado, y Federico Mateos, que hicieron toda la transición desde la primera B, conseguir el ascenso, hasta la primera división y por supuesto la clasificación a torneos internacionales, fueron Nicolás Vargas, como decía yo, y Federico Mateos. Ambos jugadores ya no están en el cuadro de Chillán. ¿Y qué tiene que ver esto? Influye mucho porque eran justamente los líderes en el campo de juego de este equipo. Hoy día no están, ese liderazgo lo terminan asumiendo otros futbolistas, como Giovanni Campuzano, este lateral izquierdo que ha tenido muy buen rendimiento en Ñublense. Y por supuesto también comienza a consolidarse el liderazgo de Rafael Caroca en la defensa, del Pato Rubio, que llegó el año pasado a Ñublense, no siempre ha sido titular, pero siempre se las ingenia para generar peligro,
y por supuesto también el aporte, por ejemplo, del uruguayo Nicolás Pérez en la portería. Tuvo baja Ñublense, por supuesto, en comparación a lo que fue el año pasado, pero también se incorporaron jugadores interesantes este año. Hablamos de Byron Oyarzo, que tuvo una buena campaña con Curicó Unido, Juan Leiva, que no venía bien en la Universidad Católica, él es hincha de Ñublense y viene acá al cuadro de Chillán a buscar retomar esa confianza. Misma situación con Jorge Enríquez, un jugador muy técnico, muy inteligente también para jugar, pero que no pasaba por un buen momento en Audax Italiano. Y lo mismo pasa con Pablo Aránguiz y Andrés Vilches. Yo lo decía recién, ¿cuál es el gran mérito que tiene Jaime García? La confianza. La confianza que le entrega a sus futbolistas, como él de cierta forma toma una actitud paternal con sus jugadores y eso le termina dando buenos resultados. Él ha generado, por ejemplo, un alza en el rendimiento de Giovanni Campuzano, que era un jugador silencioso, que no hacía mucho ruido, pero que ha tenido un rendimiento muy alto con él en el campo de juego. Misma situación con Bernardo Cerezo. Recordarán los hinchas de Santiago Wanderers que el rendimiento de Bernardo Cerezo quizás no era el mejor cuando él estaba en el elenco de Valparaíso, pero se ha consolidado como una figura importante en el cuadro de Chillán. ¿Cuáles son los desafíos que viene para Ñublense ahora? Por supuesto, la Copa Libertadores el día de hoy, 5 de abril, debutan ante Racing, un partido muy complicado frente a un equipo que viene jugando hace bastante tiempo bien, de la mano de Fernando Gago, y para ese partido prepara una serie de modificaciones también Jaime García. Su esquema 4-3-3 no ha logrado ser todo lo eficaz y tampoco ha tenido todas las luces que quizás él querría. Es por eso que este año ha ido probando, ha mutado, ha probado un 4-4-2. En el último partido ante O'Higgins, partido pendiente, jugó con un 3-5-2 y le dio buenos resultados. Ha tenido en Lucas Abacia, este defensa central, en Giovanni Campuzano y en Lorenzo Reyes quizás sus rendimientos más altos. También lo que ha venido haciendo Manuel Rivera en el centro del campo le ha permitido empezar a consolidar una idea, pese a que no ha logrado buenos resultados en el campeonato, pero sí me parece que Ñublense empieza de a poco a buscar una fórmula, una idea de juego que le permita retomar la senda ganadora y futbolística que le ha dado buenos resultados en los últimos años. Entonces Ñublense el día de hoy va a enfrentar a Racing, que es tercero en el torneo local, viene de 3 triunfos seguidos y fue segundo el año pasado en el campeonato argentino. No es un rival fácil, pero el grupo de Ñublense, lo dijo Jaime García ahí entre bromas, tomándoselo un poquito con humor, no es fácil. Van a enfrentar a Flamengo. No sé si Flamengo necesita mucha presentación, viene a ser campeón de Copa Libertadores, está peleando el título estadual, el Carioca, venció en la final de ida a Fluminense, va a ser otro de los rivales de Ñublense en la fase de grupos, y cierra este grupo del cuadro de Chillán el Aucas de Ecuador, que es un equipo que viene a ser campeón del fútbol ecuatoriano. Los equipos de Ecuador han consolidado una forma de jugar muy física, sobre todo en casa, que le ha dado resultados. Uno ve, por ejemplo, la fórmula de Independiente del Valle. Antes de ellos, Liga de Quito, por ahí el 2008-2009. Son equipos muy físicos, muy bien armados, y el Aucas de Ecuador seguramente va a ser un rival muy difícil, no solo para Ñublense, sino que también para Flamengo y para Racing cuando vayan a jugar a Argentina. Destacan en el elenco ecuatoriano el venezolano Rómulo Otero, que tuvo un gran paso por Huachipato, y también los porteros Hernán Galíndez, que era el titular el año pasado, fue al Mundial con Ecuador, recordemos, estuvo en la Universidad de Chile, y Damián Frascarelli es el titular este año, le quitó el puesto a Hernán Galíndez. Estuvo en Ñublense también Damián Frascarelli, así que van a reencontrarse en este caso con un viejo conocido. Eso es el caso de Ñublense. Por supuesto, le deseamos toda la suerte al cuadro de Chillán cuando hoy, a partir de las 20 horas, debute en la Copa Libertadores de América. Hoy también debuta Colo-Colo en la Copa Libertadores de América. A partir de las 22 horas va a estar enfrentando, bien digo, al Deportivo Pereira de Colombia, con una baja sensible. Van a estar sin Eric Bimber, el lateral izquierdo de Colo-Colo, en un partido complicado. ¿Por qué pongo hincapié en la lesión de Eric Bimber? Porque es un partido físico. El fútbol colombiano, sobre todo cuando juegan de local, se hace muy intenso, y a Colo-Colo no le ha ido bien.
precisamente frente a equipos de Colombia, registra 12 partidos en Copa Libertadores ante rivales colombianos y solo un 25% de rendimiento. No ha ganado nunca Colo-Colo en Colombia. Va a enfrentar al conjunto del Deportivo Pereira, que viene de ser campeón, ojo, del fútbol colombiano. En el campeonato del segundo semestre se quedó con el primer lugar el cuadro de Colombia, pero eso sí, va a ser su primera participación en la Copa Libertadores. Ahí tiene una diferencia grande con Colo-Colo, que recordemos es uno de los equipos que más tradición en el continente tiene en este tipo de competencias. Así que no va a ser fácil seguramente el debut de Colo-Colo, que ha ido buscando también una idea de juego, un esquema, cómo poder también generar un equipo competitivo. Tiene el problema por la banda derecha. Colo-Colo no ha logrado encontrar un reemplazante para Óscar Opaso, probó con Bruno Gutiérrez, probó con Jason Rojas y con César Fuentes, pero finalmente Gustavo Quinteros en el partido ante Colón termina probando una línea de 3, algo que a él por momentos le ha generado cierto interés. El año pasado recuerdo que también probó esa línea de 3 y ante Colón decide probar esta fórmula. Se ve bien Colo-Colo con Matías de los Santos, Ramiro González y Maximiliano Falcón en la defensa. Por las bandas, ante Colón jugó César Fuentes por el sector derecho y ahora lo va a hacer Jason Rojas. Va a privilegiar la experiencia de César Fuentes en el medio campo en desmedro de Vicente Pizarro, un jugador muy técnico, pero según lo que han estado reportando los diferentes medios que cubren, por supuesto, a Colo-Colo, va a ser César Fuentes quien va a jugar en la mitad de la cancha. Jason Rojas se va a trasladar hacia el sector derecho. Y por la banda izquierda, quizás una sorpresa para los hinchas de Colo-Colo, el buen nivel que ha mostrado Agustín Bausat, quien llegó como un extremo, media punta en Vélez. Nunca ha logrado convencer a los fanáticos de Colo-Colo, pero sí ha sido del gusto de Gustavo Quinteros. Se le dice, como se suele decir de esta forma, un jugador táctico, pero Bausat en el último partido de Colo-Colo ante Huachipato se vio bastante bien como carrilero, bien digo, por izquierda. Ahí debería pelear el puesto con Eric Wimber, o Eric Wimber, cuando vuelva a Colo-Colo, podría ocupar la posición que generó mucho en Unión La Calera, que fue como un stopper por izquierda. Eso en caso de que Colo-Colo quiera mantener esta línea de 3 en el fondo, con 5 volantes y con 2 atacantes, donde sin duda la gran revelación ha sido la presencia de Damián Pizarro en ofensiva, un delantero muy completo, con muy buen físico para la edad que tiene solo 17, 18 años, y es muy rápido, es muy potente, además no se nubla con la pelota en los pies, así que sin duda hay mucha esperanza puesta en los hinchas de Colo-Colo, me imagino, en lo que puede hacer Damián Pizarro. Lo acompañaría en ofensiva Marcos Volados. Ahí Colo-Colo tiene ya 3-9, si pensamos en Leandro Venegas, que ya ha convertido 3 goles, Darío Lescano, y ahora la irrupción de Damián Pizarro, que veamos si es que es titular o no en Colombia en este debut de Colo-Colo en la Copa Libertadores, donde también va a enfrentar a Boca Juniors, este partido que ya se ha vuelto de cierta forma una tradición, no sé si un clásico, como lo tomen los hinchas de Colo-Colo, ante Boca Juniors. Está el recuerdo del partido de 1991, por supuesto, se volvieron a topar el año 2003, luego el año 2008 en Copa Libertadores, y Colo-Colo la verdad es que ha sacado buenos resultados con Boca Juniors, sobre todo de local. Ha derrotado al conjunto de Argentina, así que obviamente Boca es el candidato en el grupo de Colo-Colo, y Colo-Colo debería estar peleando, si es que se da la tónica, la clasificación a los octavos de final con el Deportivo Pereira. Pero ojo, también está el Monagas de Venezuela, a priori el rival más débil del grupo del cuadro albo, quienes por supuesto van a intentar dar la sorpresa en este grupo de Colo-Colo cuando esta noche ya comience la participación chilena en Copa Libertadores de América. Junto con hablar, por supuesto, de lo que va a ser la participación de Ñublense y de Colo-Colo, que esperamos que les vaya bien en la Copa Libertadores, hoy les vengo a contar de aquellos equipos que le ha ido bien en Copa Libertadores. Por supuesto, me imagino ustedes ya saben la situación de Colo-Colo 91, el vicecampeonato también de Colo-Colo el año 73, donde muchos dicen que es un robo, y el vicecampeonato de la Católica en el año 1993, cuando cae ante Sao Paulo
las buenas campañas de la Universidad de Chile, el año 2012, donde queda eliminado ante Boca Juniors, el año 96 también, donde queda eliminado ante River Plate, y en 1960, donde la U también genera una buena participación en la Copa Libertadores. Pero hoy no vengo a hablar de los tres grandes, porque los hinchas de estos equipos que tienen más títulos, de Colo-Colo, de la U y de Católica, ya conocen más o menos la historia de cómo a sus equipos le ha ido en la máxima cita continental, el torneo que todos quieren jugar en Sudamérica, que es la Copa Libertadores. Vengo a hablar de aquellos equipos como Unión Española, como Cobreloa, que han tenido grandes momentos en Copa Libertadores. Por ejemplo, la Unión Española fue finalista en el año 1975, bien digo, y en el caso de Cobreloa fue finalista 2 años consecutivos, una verdadera hazaña para el fútbol chileno. Fue finalista el año 1981 y también el año 1982. Rápidamente les cuento un poco de lo que fue la campaña de Unión Española en el año 1975. Fue un equipo dirigido por Luis Santibáñez en lo que fue la gran década de Unión Española. Durante los años 70, la Unión fue campeona el año 73, el año 75 y el año 77. Además de eso, pierde 3 finales, el año 70, el año 72 y el año 76, más la final de Copa Libertadores. O sea, estamos hablando de que la Unión Española peleó 7 campeonatos, incluyendo la Copa Libertadores, en la década de los 70. Sin duda fue el gran equipo de esa década junto a Colo-Colo. Bueno, ¿cómo le fue ese año a la Unión en la Copa Libertadores? Llega a la final de la Copa Libertadores de América ante un rival muy difícil, que es Independiente de Avellaneda. Todo comienza de buena manera porque la Unión le gana a Independiente, que venía de ser campeón el año anterior, y por ende clasifica directamente a la siguiente fase de Copa Libertadores. Venía con menos rodaje el conjunto argentino. Gana la Unión Española el primer partido por 1-0, luego pierde 3-1 en Argentina, y en esos tiempos se daba cuando ganaba un equipo la primera final, luego perdía, se llevaba a un partido definitorio. Eso fue lo que ocurrió. Se jugó en Asunción, en el Defensores del Chaco de Paraguay, y lamentablemente para las aspiraciones chilenas pierde la Unión Española por 2-0 en Paraguay. La Unión ese año ganó su grupo en la Copa Libertadores ante Huachipato, ante Jorge Wilstermann y The Strongest de Bolivia, y luego en esos años se daba un triangular final, que eran las semifinales. Ahí la Unión Española supera al Universitario de Perú y a Liga de Quito, y en la final también comentarles que la Unión no puede contar con sus 2 defensores centrales. Hablamos del tercer partido definitorio, el que se jugaba en Paraguay, donde la Unión tenía que tener a todas sus figuras. Bueno, no puede contar en aquel partido con la dupla titular de centrales, que era Mario Soto junto a Hugo Berli. Algunas figuras que tenía ese conjunto de Unión Española dirigido por Luis Santibáñez: en la portería Leopoldo Vallejos, mundialista el año 1974. Por el sector izquierdo estaba Antonio Arias, considerado por muchos como el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol chileno. Ahí me parece que Jan Bosellur le llega a hacer la competencia por los 2 bicampeonatos, pero Antonio Arias para muchos es el gran lateral izquierdo en la historia del fútbol chileno. Estaba Mario Soto también en la saga, un nombre que se va a repetir luego en Cobreloa del año 81 y 82, Francisco Las Heras en el mediocampo, y Leonardo el Pollo Vélez con Sergio Ahumada, que venían de jugar la final de la Copa Libertadores el año 1973 con Colo-Colo. Tienen una nueva oportunidad con la Unión Española en 1975, no pueden ser campeones, pero son de las grandes figuras que tenía el elenco hispano. Por supuesto, también no olvidar a Jorge Américo Spedaletti, haciendo un poquito de historia de lo que fue la participación de los equipos, de no los 3 equipos con más títulos en el fútbol chileno, sino que también, por supuesto, lo que hizo la Unión Española en la década de los 70, y yo les adelantaba lo que hizo Cobreloa en los años 80. Porque si hablamos de equipos que marcaron décadas, sin duda los años 60 fueron del Ballet Azul. Los 70 de Unión Española, y de lo que hizo Colo-Colo también el año 73 con la final de la Copa Libertadores. Pero si hay un equipo que destaca en los años 80, que nace grande, que nace fuerte, es Cobreloa, el equipo que representa a los mineros, campeón nacional
el año 1980, 1982, 1985 y 1988, todo esto de la mano de Vicente Cantratore en sus inicios, la época dorada de Cobreloa que hoy se encuentra en la primera vez. Esperamos todos el renacer de un grande de Cobreloa que en los años 80 tenía a todo Chile pendiente de sus participaciones en la Copa Libertadores. El año 1981, ¿cómo le fue a Cobreloa? Deja fuera en la fase de grupos a la Universidad de Chile, al Sporting Cristal y al Atlético Torino de Perú. Luego en la segunda fase, donde se daban este triangular final, le toca muy difícil porque enfrenta a Nacional y Peñarol de Uruguay, dos gigantes del continente. Bueno, Cobreloa los supera y llega a la final ante Flamengo, un equipo brasileño que tenía a Zico como estandarte. Zico fue la gran figura de la Copa Libertadores ese año, fue el goleador, y finalmente Cobreloa pierde 2-1 en Brasil en el estadio Maracaná, gana la vuelta en Santiago. Ahí también hay un paréntesis porque Cobreloa, recordemos, jugaba de local en Calama, pero tiene que jugar las finales de Copa Libertadores en Santiago. Ahí gana por 1-0 el conjunto loíno, y nuevamente, al igual que como Colo-Colo en el 73, como la Unión Española en el año 75, Cobreloa tiene que ir a un tercer partido definitorio que se juega en Uruguay, donde el cuadro loíno había sabido sacar buenos resultados ante Nacional y Peñarol. Bueno, esta vez pierde por 2-0 ante el Flamengo, donde tiene como grandes figuras de ese equipo a Víctor Merelo, a Jorge Luis Siviero y a Mario Soto, capitán de Cobreloa, que ya había tenido la oportunidad de jugar la final de Copa Libertadores con Unión Española en 1975. Luego, el año siguiente, Cobreloa tiene una revancha inmediata, porque va a participar nuevamente de la Copa Libertadores en una primera fase muy peleada. Deja fuera a Colo-Colo y a Liga de Quito y Barcelona de Ecuador. Luego, la segunda fase, los dirigidos de Vicente Cantratore superaron a Olimpia de Paraguay y a Deportes Tolima de Colombia. Llegan a la final ante Peñarol de Uruguay. Sí, lo habíamos nombrado recién a Peñarol. El año 81 Cobreloa tiene que enfrentar a Peñarol. Lo deja fuera de la Copa Libertadores en semifinales. Bueno, van a jugar la final. Empatan en el Estadio Centenario de Montevideo. Empatan en Uruguay por 0-0. Todo el mundo pensaba que la tarea ya estaba hecha. Tenían que jugar acá en Chile. Bueno, lamentablemente pierde por la cuenta mínima Cobreloa por 1-0 y no logra quedarse con el primer título, hubiera sido en ese caso, de Copa Libertadores para Chile. Llega a su segunda final y está muy cerca Cobreloa de poder conseguir su ansiado campeonato de América. Otras buenas campañas también de equipos que quizás no son Colo-Colo, la U y la Católica. Bueno, el año 1969 Santiago Wanderers llega a cuartos de final, cae ante Nacional de Uruguay y Deportivo Cali de Colombia. En esos tiempos Chile tenía una buena participación en Copa Libertadores, muy contrario a lo que ha venido pasando en las últimas décadas. El año 1971, Unión Española también, que cuando iba a Copa Libertadores competía, cae en semifinales ante Estudiantes de La Plata y Barcelona de Ecuador. De ahí nos pegamos un salto, contando por supuesto las participaciones del 73 de Colo-Colo, 75 de la Unión Española, a lo que hizo Palestino. En 1979 cae en semifinales el cuadro tetracolor ante Olimpia de Paraguay y Guaraní de Brasil. Luego, al año siguiente, 1980, viene la gran participación de O'Higgins en Copa Libertadores. El elenco de Rancagua pierde en semifinales ante Nacional de Uruguay y Olimpia, recordando que se daba este triangular final en esos tiempos de la Copa Libertadores. Y de ahí, sin contar por supuesto a Colo-Colo, la U y Católica, nos vamos hasta 1987. La década, yo les había contado que la década de los 80 era la década loína, la década de Cobreloa. Bueno, justamente el cuadro de Calama queda fuera de la final de 1987 por diferencia de goles en la final. Un gol lo priva de llegar a la final y cae en estas semifinales, que era como un triangular final, ante el América de Cali y Barcelona de Ecuador. Termina avanzando ese año América de Cali a la final, no es campeón, termina siendo campeón Peñarol. Luego, en la década de los 90, por supuesto, está el campeonato de Colo-Colo en 1991, el vicecampeonato de Universidad Católica en 1993,
pero en 1994 se repite nuevamente el nombre de la Unión Española, que hace una muy buena Copa Libertadores y termina cayendo eliminada en cuartos de final ante Sao Paulo, que era un equipazo en los años 90, ya le había ganado, recordemos, la final de 1992 a Newell's, en 1993 le gana a la Universidad Católica y en 1994 deja fuera a la Unión Española en cuartos de final el equipo de Sao Paulo, que fue uno de los grandes equipos de la década de los 90 en nuestro continente. Luego nos pegamos un salto hasta el año 2001, donde aparece un representante del sur de Chile. Hablamos de Deportes Concepción, que hace una buena Copa Libertadores, termina dejando fuera, seguramente algunos recordarán, lo que fue ese grupo ante San Lorenzo, donde dirigía Manuel Pellegrini. Bueno, Deportes Concepción pasa a los octavos de final y ahí termina cayendo en octavos de final ante el Vasco da Gama de Brasil. Luego Cobreloa también tiene buenas participaciones el año 2002, donde cae eliminada en octavos de final, y el año 2003, donde Cobreloa consigue el bicampeonato del fútbol chileno, cae en cuartos de final ante Boca Juniors, un Boca Juniors que ese año iba a ser campeón de la Copa Libertadores de América y también de la Copa Intercontinental, derrotando nada más y nada menos que al Milan de Italia. Y las últimas buenas participaciones de equipos chilenos en Copa Libertadores a raíz del debut el día de hoy de Ñublense y de Colo-Colo, por supuesto la semifinal recordada de la U el año 2012, cuando cae ante Boca Juniors, pero la Unión Española, que ustedes se han dado cuenta, cuando va a Copa Libertadores generalmente compite. El año 2012, de la mano de José Luis Sierra, queda eliminada en octavos de final ante Boca Juniors, un Boca que luego eliminaría a la U en semifinales. Y el año 2014, la última gran participación hispana hace 9 años atrás, caen en octavos de final ante Arsenal de Sarandí. Esas son algunas de las participaciones de los equipos chilenos en Copa Libertadores. Les doy las gracias por poder escuchar, por poder conversar de fútbol el día de hoy. Hablamos de lo que va a ser la participación de Ñublense y de Colo-Colo en Copa Libertadores. Les puede contar un poquito la idea de lo que va a ser este podcast Pase al Espacio. Y por supuesto repasamos también grandes resultados de equipos chilenos en Copa Libertadores, pero no incluyendo lo que hicieron por supuesto Colo-Colo, la U y Universidad Católica, pensando en aquellos equipos que quizás tienen menos prensa, menos tribuna, pero que sin duda también tienen una historia bonita que contar. Los espero ya en el segundo capítulo de Pase al Espacio, donde vamos allá a conversar con algún invitado del fútbol, estar conversando, contarles también nuevas historias en este programa. Que estén muy bien. Chao, chao.